Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a recorrer los pasillos y la historia del Hotel Don César, también conocido como el Palacio Rosa. Acompáñanos mientras desvelamos los relatos paranormales que han intrigado a tantos visitantes. No se lo pierdan. Suscríbete, dale like y acompáñanos en esta aventura paranormal. 3400 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Tampa, Florida. El Hotel Don César, también conocido como el Palacio Rosa o la Dama Rosa, es una joya histórica ubicada en Florida. Fue construido por Thomas Rowe, un arquitecto de Nueva York que se trasladó a Florida en 1924 debido a problemas de salud. Tenía asma y el corazón débil. El hotel abrió sus puertas el 16 de enero de 1928 y rápidamente se convirtió en un destino de lujo. A lo largo de los años, ha acogido a numerosas personalidades famosas, incluyendo a Franklin D. Roosevelt, Al Capone, Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton y Sofía Loren. El hotel ha sido también un popular escenario de películas. Entre las producciones filmadas aquí se encuentran E.A.L.T. de Robert Altman, Thunder in Paradise, abril de 1993, Forever Mine, 1999, y The Infiltrator, 2016. El hotel es conocido por su actividad paranormal. Muchos visitantes reportan extrañas sensaciones y ruidos espeluznantes, posiblemente relacionados con su historia como hospital militar. En 1942, el complejo fue adquirido por el ejército y convertido en hospital durante la Segunda Guerra Mundial, con sus elegantes habitaciones transformadas en pabellones, quirófanos y morgues. Los espíritus de los soldados que murieron allí podrían seguir presentes. Se escuchan gemidos, gritos y pasos en los pasillos, especialmente en el quinto piso, donde se atendía a los pacientes más graves. Se han visto apariciones de soldados y enfermeras cumpliendo con sus deberes. Después de servir como centro de convalecencia del Cuerpo Aéreo del Ejército en 1944 y como oficinas de administración de veteranos en 1945, el hotel fue abandonado y cayó en estado ruinoso. Historias de luces brillando a través de ventanas tapiadas y rumores de apariciones fantasmales se propagaron. En 1972, la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos planeó demoler el edificio, pero finalmente fue vendido y reabierto en 1973. Fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1975. Hoy en día, el Don César es un lujoso hotel de 4 estrellas, refugio de los ricos y famosos. El espectro más conocido del hotel es su fundador, Thomas Rowe. Durante la década de 1890, Rowe estudiaba arquitectura en Londres. Fue a una ópera y allí, Lucinda de Guzmán, una hermosa cantante, interpretó el papel principal. Se cuenta que Rowe se enamoró de ella al instante. Lamentablemente, los padres de Lucinda, pertenecientes a la aristocracia española, no aceptaron la relación debido a diferencias religiosas y de estatus social. Al descubrir el plan de fuga de la pareja, que incluía la contratación de un carruaje para ir a casarse y comprar unos billetes para huir a América, llevaron a Lucinda de vuelta a España. Rowe y Lucinda se comprometieron a mantenerse en contacto por carta, pero las misivas de Rowe eran interceptadas por los criados y le eran devueltas sin abrir. Con el tiempo, Rowe recibió una carta desde Inglaterra que le partió el corazón una vez más. Dentro, había un recorte de periódico que informaba sobre el fallecimiento de Lucinda y una nota para mi querido Don César, en la que ella le pedía que perdonara a sus padres y le aseguraba un amor eterno e inquebrantable. Se especula que Lucinda murió de un corazón destrozado por la separación. Thomas Rowe falleció el 2 de mayo de 1940 a los 67 años. Le dio un ataque al corazón en el vestíbulo del hotel y falleció 3 días más tarde en su habitación. El hotel quedó en manos de su esposa Mary Lucille, de quien estaba separado. Ella, hija de unos ricos terratenientes y exviolinista de la Sinfónica de Norfolk, estaba desinteresada en los negocios, tomó decisiones desafortunadas que llevaron al fracaso del hotel, ya que ni ella ni nadie más se encargaron de su gestión. La leyenda cuenta que el espíritu de Rowe nunca abandonó el hotel, lugar al que dedicó amor, tiempo y sueños. A lo largo de los años, tanto empleados como huéspedes han reportado avistamientos del fantasma de Rowe. Numerosos visitantes han relatado encuentros con un hombre que los saluda al entrar al hotel, y con una sonrisa, desaparece misteriosamente. Otros han observado su aparición paseando por la playa,
ataviado con su inconfundible traje blanco, y en ocasiones, se le ha visto con un sombrero de Panamá, caminando por el vestíbulo o el jardín, de la mano de una dama de cabellos oscuros. Se reportan sonidos misteriosos y golpeteos, con puertas que parecen abrirse por su cuenta. Circulan rumores de que el segundo y sexto piso están encantados, y hay huéspedes que aseguran haber visto a una enfermera vagando por los corredores. En ocasiones, se le ha visto cerca de lo que antes eran las cocinas, y que en el pasado funcionaron como la morgue del hospital. Un testigo de estos encuentros fue un trabajador de limpieza, quien mientras recorría la antigua cocina a medianoche, se giró para encontrarse con la aparición de una enfermera vestida con el uniforme de un cuerpo médico militar de los años 40, mirándolo fijamente. El empleado gritó y huyó del lugar. En su primera noche, un lavaplatos nocturno se tomó un respiro y tras disfrutar de un cigarrillo, volvió a la antigua cocina para descubrir que todos los platos sucios habían sido limpiados y ordenados en el centro del suelo. Sin pensarlo dos veces, el empleado abandonó la cocina y jamás volvió. Mientras tanto, otro empleado pasaba junto al congelador cuando escuchó golpes provenientes de su interior. Creyendo que era una broma de un colega, se armó de valor para abrir la puerta, solo para encontrar el congelador completamente vacío. Los visitantes frecuentemente reportan una sensación escalofriante de ser vigilados, o la impresión de que alguien más ha ingresado a sus habitaciones. Las luces se activan y desactivan misteriosamente, y las personas se apresuran a abrir las puertas al escuchar golpes, solo para hallar el pasillo vacío. Una experiencia similar le ocurrió a una trabajadora de la limpieza en el quinto piso. Oyó insistentes golpes en la puerta de la habitación que estaba limpiando. Al abrirla, no encontró a nadie, y al descender las escaleras, se percató de que sus compañeras ya habían abandonado el edificio. Desde entonces, se rehúsa rotundamente a limpiar cualquier estancia de ese piso. Los visitantes han reportado también encuentros con otras apariciones y anomalías en el funcionamiento del ascensor. Una dama relató que, al despertarse durante la noche, observó a un hombre al pie de su cama. Inicialmente creyó que alguien había ingresado por equivocación en su habitación, pero luego el hombre se esfumó ante sus ojos. En una ocasión, un recepcionista que iniciaba su turno temprano descubrió a un cliente durmiendo en una silla del lobby. Al acercarse, el cliente despertó y explicó de inmediato: «La ducha se encendió mientras dormía y no había nadie en mi habitación. Tras apagarla y regresar a la cama, se activó otra vez, y esta vez también se abrió la puerta del baño por sí sola. Tras eso, decidí vestirme y bajar aquí». Una leyenda fascinante gira en torno a la figura de una camarera espectral conocida como Miss Leonor. Cuenta la tradición que vaga por el quinto piso del hotel, arreglando las habitaciones, y a veces, dejando a los huéspedes boquiabiertos con sus apariciones repentinas. Hay quienes aseguran haber escuchado carcajadas y pasos enigmáticos en corredores desiertos. Una experimentada recepcionista, al descender a la cocina en busca de una bandeja con tazas y una tetera, quedó estupefacta al observar que las puertas se abrían por sí solas a su paso. Este curioso suceso, al parecer, no fue un hecho aislado y se ha manifestado en más de una ocasión. En resumen, el Hotel Don César no solo es un emblema de lujo y elegancia, sino también un lugar cargado de historias y misterios que siguen fascinando a quienes lo visitan.